Hola niños, un gusto estar con ustedes nuevamente y preparémonos porque llegó el momento de que cantemos. Vamos a cantar sobre aquello que el Señor quiere que hagamos todos los días. Veamos qué es eso. Lee tu Biblia y ora cada día, ora cada día, ora cada día. Lee tu Biblia y ora cada día si quieres crecer, si quieres crecer, si quieres crecer. Lee tu Biblia y ora cada día si quieres crecer. Lee tu Biblia y ora cada día, ora cada día, ora cada día. Lee tu Biblia y ora cada día si quieres crecer, si quieres crecer, si quieres crecer. Lee tu Biblia y ora cada día si quieres crecer. Muy bien, ahora cantemos sobre qué significa que Cristo haya resucitado. Cristo ha vencido, ha resucitado, la muerte no pudo con él. Él tiene la llave de la puerta al Hades, la muerte no pudo con él. El resultado final, Cristo vencedor, somos del equipo triunfador. Cristo ha vencido, ha resucitado, la muerte no pudo con él. Él tiene la llave de la puerta al Hades, la muerte no pudo con él. El resultado final, Cristo vencedor, somos del equipo triunfador. Así es. Muy bien, ahora pongamos mucha atención porque vamos a nuestro versículo de memoria. Primera de Timoteo 5:22b. No participes en pecados. ¿Paquito? ¿No te aprendiste el versículo? Bueno, no, la verdad es que no presté mucha atención a la clase pasada. ¡Ay, Paquito! Para Dios es muy importante que prestemos atención cuando nos enseñan sobre su palabra. Sí, Lulu, tienes razón, es cierto lo que tú dices. ¿Sabes qué, Paquito? Vamos a ver los niños que se aprendieron el versículo y así tienes otra oportunidad para aprendértelo tú. Sí, buena idea, Lulu, vamos a verlo, vamos a verlo, niños. ¡Sí! No participes en pecados ajenos. Consérvate. Primera Timoteo 5:22. No participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Primera de Timoteo 5:22b. Ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Primera de Timoteo 5:22. No participes en pecados ajenos, consérvate puro. Primera Timoteo 5:22b. Que Dios le bendiga. No participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Primera de Timoteo 5:22. Primera Timoteo 5:22b. No participéis en pecado ajeno, consérvate puro. No participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Primera Timoteo 5:22b. No participes en pecados ajenos, consérvate puro. Primera de Timoteo 5:22b. No participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Primera de Timoteo 5:22b. No participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Primera de Timoteo 5:22b. Bendiciones. No
No participes en pecados ajenos, consérvate puro. Primera de Timoteo 5:22b. No participes en pecados ajenos, consérvate puro. Primera de Timoteo 5:22b. Qué alegría, niños, poder ver que están aprendiéndose la palabra de Dios. Realmente es de mucho gozo para nosotros saber que ustedes están memorizando la palabra de Dios ahí en sus casas. ¿Saben? Había un niño que se llamaba Luisito. Este niño era un niño ciego. Él no podía ver y tenía un perro muy especial que se llamaba Bruno. Ese perro siempre lo guiaba a todas partes donde Luisito iba. Este perro iba con Luisito. ¿Saben? Luisito confiaba completamente en su perro Bruno. Esto me recuerda al versículo que hoy estaremos memorizando. Durante su clase el día de hoy, ustedes estarán aprendiendo acerca de Abraham, quien Dios lo guiaba y Abraham confiaba completamente en Dios. En sus pantallas en estos momentos va a aparecer el versículo que estaremos memorizando juntos. Se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Y juntos, ahí en sus casitas, vamos a leer este versículo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Hasta ahí vamos a memorizar. Hebreos 11, 6. ¿Saben? La primera parte de este versículo dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia dice que la fe es creer en Dios, aun cuando yo no lo pueda ver. Es creer que Jesús murió en la cruz por tus pecados y por los míos, aun cuando tú y yo no pudimos ver ese acontecimiento histórico. Es creer lo que dice la palabra de Dios. Fe es creer que Dios es verdadero y que todo lo que Él ha dicho en su palabra es verdad. Eso es la fe. ¿Saben? Sin fe no podemos agradar a Dios. No hay manera en que Dios se sienta feliz y contento viendo nuestra vida si nosotros no hemos tenido fe en el Señor Jesucristo. Y dice la segunda parte, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Hay cosas que son necesarias en nuestras vidas. El agua es necesaria en nuestra vida. Si nosotros no tomamos agua, podemos deshidratarnos y llegar a morir. El aire es necesario para nuestra vida. Si nuestros pulmones no se llenan de aire, no vamos a poder vivir. Esas cosas son necesarias en nuestra vida, ¿saben? Dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Si tú no crees en Dios, no puedes acercarte a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Sabes? Si tú aún no has creído en Jesús como el único Señor y también Salvador de tu vida, es necesario que tú creas para que puedas llegar algún día a acercarte a Dios y estar con Él en su presencia. Si tú no lo has hecho hoy, la Biblia dice que la fe viene por oír la palabra de Dios. Así que yo te invito a que prestes mucha atención a la clase que vamos a tener el día de hoy, a la enseñanza, para que puedas saber cómo tener esa fe que agrada a Dios y poder entrar a su presencia. Ahora juntos vamos a memorizar el versículo. Vamos a hacer unas mímicas. Miren las mímicas primero y después vamos a memorizar el versículo. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Hebreos 11:6. Entonces juntos nos vamos a parar y vamos a repetir el versículo. Primero lo vamos a decir normal, así como hablamos normalmente. Entonces a la cuenta de 3 vamos a decir el versículo. 1, 2, 3. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Hebreos 11:6. Ahora lo vamos a decir suavecito, que nadie pueda escuchar, solamente nosotros. Y bien suavecito vamos a decir el versículo. 1, 2, 3. Fe es imposible. Hebreos 11:6. Ahora vamos a repetirlo una vez más y lo vamos a repetir súper fuerte, que todo el mundo nos escuche, que todo el mundo sepa y escuche que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que repitamos juntos este versículo por última vez. 1, 2, 3. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Hebreos 11:6. Es imposible, niños, agradar a Dios
sin fe. Así que yo los invito a creer en el Señor Jesucristo. Presten mucha atención ahorita a la enseñanza que se va a dar. Hola niños, estamos muy alegres de que hoy están con nosotros. Quiero preguntarles, ¿alguna vez ustedes han sentido que una promesa de Dios no la pueden cumplir? ¿Saben? La Biblia está llena de promesas de Él para nosotros. Y hoy vamos a ver a un hombre que escuchó las promesas de Dios y veremos si él pudo creerlas o no. ¿Saben? El nombre de ese hombre es Abraham. Abraham vivía con su esposa Sarai en una ciudad que se llamaba Ur de los Caldeos. Esa ciudad estaba en un lugar, una región que se llamaba Mesopotamia. Ese es un lugar que está en la actualidad en el continente de Asia. ¿Saben? Abraham es uno de los primeros hombres que sale en el libro de Génesis. Su historia está en los primeros capítulos, así que es de los primeros hombres que estuvo en la tierra. Y Abraham vivía en esta ciudad y esta ciudad era muy moderna. Había muchas escuelas, había mucho comercio, pero ¿saben? También en esa ciudad adoraban a dioses falsos. Probablemente Abraham y su familia eran algunos de los que adoraban estos dioses. Dios se le apareció a Abraham. Miren lo que Dios le dijo a Abraham en el capítulo 12, en los primeros versículos del libro de Génesis. Dice el versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a todos los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Pero qué significan todos estos versículos? ¿Saben? Dios le prometió 4 cosas a Abraham. La primera era que Dios iba a hacer que Abraham tuviera mucha descendencia, una nación grande. Y mucha descendencia significa muchos hijos, muchos nietos, muchos parientes que iban a salir de Abraham. Esa es la primera promesa. La segunda promesa es que Dios iba a hacer el nombre de Abraham muy grande. Abraham iba a ser un hombre respetado entre todas las personas, porque Dios lo iba a hacer grande. La tercera es que Dios iba a bendecir a las personas que trataran bien a la familia de Abraham. Dios iba a tratar bien a las familias que trataran bien a Abraham. Pero a las familias que maldijeren o que fueran en contra de Abraham y de su familia, Dios las iba a tratar mal de la misma manera. Número 4 es que Dios iba a bendecir a todas las familias de la tierra por medio de Abraham. ¿Cómo es esto? Eso significa que Dios iba a tratar bien a las personas a través de Abraham. Ahora, ¿qué significa esa promesa? Esa promesa tiene que ver también con nosotros. Como una promesa que Dios le hizo a Abraham hace unos 4,000 años o mucho más tiempo, ¿cómo puede hoy tener validez para nosotros? ¿Saben? Eso es porque esa promesa incluía al Salvador. Adán y Eva habían pecado y Dios había prometido un Salvador. Y ese Salvador era el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo es el único que puede perdonar tus pecados. Es el único que puede perdonar mis pecados. Ahora, ¿qué es pecado? Pecado es todo lo malo que pensamos, que decimos, que hacemos, que no le agrada a Dios. La Biblia dice que todos nacemos siendo pecadores y por nuestro pecado estamos separados de Dios. Nadie puede quitarse el pecado haciendo cosas buenas. Entonces Dios tiene que castigar el pecado porque esa es una ofensa contra Dios. Y saben, la Biblia dice que el castigo es estar separado de Dios en un lugar lleno de sufrimiento, lejos de Dios. Así que Dios mandó a su Hijo Jesús a morir por nuestros pecados, a morir por tu pecado, a morir por mi pecado. Y Jesús puede perdonarte, Jesús puede perdonarme. Después de que Jesús murió, lo enterraron en una tumba. Pero ¿saben? No lo enterraron, lo pusieron en una tumba. Y ¿saben? Jesús no se quedó en la tumba, sino que al tercer día Jesús resucitó. Eso significa que Jesús volvió a vivir. Jesús volvió a vivir. Y porque volvió a vivir, Él puede darte vida a ti y puede darme vida a mí. Hoy es el día que puedes tener tus pecados perdonados por medio de Jesús. Y esa es la promesa que Dios le hizo a Abraham, que también nos incluye a nosotros. Podemos tener perdón de nuestros pecados
por medio de Jesús. Así que Dios le dijo a Abraham que tenía que salir de su tierra. Así que él tenía que prepararse para salir. Probablemente una de las personas que primero se dieron cuenta fue su esposa Sarai. Tal vez Sarai le preguntó y le dijo, ¿dónde vamos a ir? Y Abraham le dijo, no sé, solo tenemos que seguir a Dios. Así que Abraham se preparó para salir, pero no iban solos. Abraham iba también con su papá y también con un sobrino que se llamaba Lot. La Biblia dice que se prepararon para salir y salieron con todo lo que Abraham tenía. Abraham tenía muchos animales, camellos, vacas, burros, tenía muchas cosas, muchos siervos, muchas ropa, muchas cosas que tenía Abraham y salió con todo. Así que era un montón de gente saliendo. La Biblia dice que llegaron a una ciudad que se llamaba Harán y ahí estuvieron un tiempo en Harán, muchos años. Ahí en Harán el papá de Abraham murió. Y saben, cuando el papá de Abraham murió, Abraham sabía que ese era el momento para salir. Y salieron porque en la tierra donde Dios lo llevaba era la tierra de Canaán, una tierra que Dios le prometió a Abraham cuando Dios le habló. Así que empezaron el camino para ir a Canaán. ¿Saben? La Biblia dice que por fin llegaron a Canaán. Tal vez en el camino Abraham tuvo algunas preguntas. ¿Cómo Dios va a hacer de mí una gran nación? Yo no tengo ningún hijo. ¿Cómo Dios va a ser una gran nación? ¿Saben? Abraham tenía ya 75 años y Sarai, su esposa, tenía 65 años. Ya eran mayores y no tenían hijos. Pero Dios iba a cumplir su promesa y Abraham sabía que podía creer en Dios. Ahora, si tú eres un cristiano, puedes también confiar en las promesas de Dios. Tal vez sepas algunas promesas de Dios. Las promesas de Dios están en la Biblia. ¿Sabes? Hoy quiero compartirte una promesa que está en la Biblia. Miren lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 28. La primera parte dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así que si tú eres un hijo de Dios, que has sido escogido por Dios y tú lo amas, todas las cosas que pasan en tu vida, Dios las usa para tu bien, aun cuando son cosas difíciles que tú no entiendes. Cuando hay cosas difíciles que no entendemos, si nosotros amamos a Dios y somos hijos de Dios, entonces podemos confiar en Él, podemos creer en Él, que Él tiene todo el control. ¿Saben? Cuando Abraham llegó a Canaán, la Biblia dice que Abraham ofreció un altar a Dios. ¿Por qué? Porque estaba agradecido por cómo Dios lo había cuidado en el camino. Y ahí estaba en la tierra que Dios le había prometido. ¿Saben? Todo iba bien, pero en un momento vino una hambruna. Y ¿saben? La Biblia dice que cuando llegó esta hambruna, Abraham se preparó para ir a un país que estaba cerca de Canaán. Ese país se llamaba Egipto. Y ¿saben? Ahí en Egipto las cosas se iban a poner un poco difíciles. Sarai, la esposa de Abraham, era muy hermosa y Abraham tenía miedo que los egipcios quisieran quitársela a él para poder quedarse con ella. Entonces Abraham pensó un plan y le dijo, diles que eres mi hermana. Así no me quitarán a mí la vida y así podremos los dos vivir. ¿Saben? El plan fracasó. La Biblia dice que el faraón quería tomar a Sarai como mujer de él. Él quería tomarla como esposa. Y él pensaba que era la hermana de Abraham porque Abraham había mentido sobre que Sara era su esposa. Había dicho que era su hermana. Entonces el faraón la quería tomar. ¿Pero qué fue lo que pasó? Dios mandó algunas enfermedades a la familia de Faraón y todos se enfermaron. Y el faraón se dio cuenta que Abraham y Sarai le habían mentido. Y entonces la Biblia dice que los sacó. Salieron de ahí porque habían pasado como mentirosos y fueron otra vez a la tierra de Canaán. ¿Saben? Cuando regresaron a Canaán, probablemente Abraham estaba pensando en cómo él había ido a Egipto y tal vez cómo había desobedecido a Dios. Pero ¿saben? Una noche Dios le dijo algo a Abraham. Génesis 15, versículo 5 nos dice lo que Dios le dijo a Abraham. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Dios le estaba diciendo a Abraham que su descendencia iba a ser tan grande, tan numerosa,
como las estrellas del cielo. Lo único que podía hacer Abraham era confiar en lo que Dios le estaba diciendo. Saben, el tiempo pasó y Abraham ahora tenía 85 años. Y Sarai tenía 75 años, pero no tenían ningún hijo que Dios les había prometido. Sarai empezó a desesperarse y, ¿saben?, le dio un plan a Abraham. Sarai le dijo a Abraham: Estoy avanzada de edad ya, yo no puedo darte un hijo. Tengo una idea. Mejor toma a la sirvienta Agar como tu segunda esposa y ella podrá darte un hijo. ¿Creen que ese era el plan que Dios tenía para Abraham y Sarai? No, ese no era el plan, pero eso fue lo que ellos decidieron hacer. ¿Saben? Agar tuvo un hijo y le pusieron por nombre Ismael. Y ¿saben? Ismael era el hijo de Abraham y de Agar, pero ese no era el hijo que Dios le había prometido a Abraham, no era el hijo que Dios le había prometido. Pasó el tiempo y ¿saben? Dios no le habló más en ese momento a Abraham. Pero cuando Abraham tenía casi 100 años y Sara tenía casi 90 años, Dios se le apareció y les dijo que iban a tener un hijo. Ellos no creyeron mucho en este momento porque había pasado tanto tiempo desde la promesa que Dios les había dado al principio. Pero ¿saben? Dios les hizo esta pregunta. Miren lo que dice el versículo 18, el versículo 14 del capítulo 18 del libro de Génesis. Miren las palabras de Dios. Dice: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Imagínense, Dios les estaba diciendo: ¿ustedes creen que hay algo difícil para Dios? Y la respuesta es no, no hay nada difícil para Dios. Dios puede hacer todo lo que ha prometido. Y eso es lo que Dios quería que Abraham y Sarai hicieran, que confiaran en Dios. Ahora, eso es lo que también quiere de sus hijos. Si tú eres un hijo de Dios, puedes confiar en las promesas de Dios que están en su palabra. Eso fue lo que aprendimos en nuestro versículo de memoria. Vamos a recordarlo. Hebreos capítulo 11, versículo 8. Versículo 6 del capítulo 11. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay. Entonces no podemos agradar a Dios sin fe. Necesitamos la fe. ¿Y de dónde viene la fe? La fe viene de creer la palabra de Dios, de escuchar la palabra de Dios. Por eso es tan importante que si puedes leer tu Biblia. Y si no puedes leer, puedes decirle a tus padres que te lean la Biblia para poder crecer en fe. Dios quería que Abraham y Sarai creyeran en Dios. ¿Saben? Dios cambió sus nombres. Dios le puso de Abraham a Abraham y de Sarai a Sara. Dios cambió los nombres de ellos. ¿Y saben? Dios les dijo que el próximo año, en ese tiempo, iban a tener un hijo y su nombre iba a ser Isaac. Eso es lo que Dios quería, que ellos confiaran en Él. Si tú eres un hijo de Dios, Dios quiere que confíes en Él. Dios quiere que confíes en Él. Así como aprendimos en nuestro versículo de memoria. Dios quiere que creas en las promesas de Él. Pero sabes, si tú no eres un hijo de Dios, hoy es el día que puedes convertirte en un hijo de Dios. Si tú no eres hijo de Dios, no puedes creer en las promesas de Dios. Pero ¿saben? Dios envió a Jesús para morir por tus pecados, para morir por tu culpa, por mi culpa. Y hoy puedes creer en Jesús totalmente, no solo con tu mente, sino totalmente, pidiéndole perdón a Jesús por tus pecados, por cómo has ido en contra de Él y pidiéndole que Él sea el Señor de tu vida. Y Jesús puede cambiarte y darte una nueva vida. Hoy es el día en que puedes creer en Jesús. Vamos a terminar orando. Señor, queremos pedirte hoy que si hay niños que no te conocen, esta puede ser la oportunidad para que se vuelvan tus hijos. Y te pedimos por todos los niños que ya te conocen, que hoy puedan tener el deseo de creer en tus promesas. En el nombre de Jesús, amén. Hola niños, qué alegría que estuvieron con nosotros en la clase de hoy. Tengo un anuncio importante que darles. Pueden enviar su video diciendo el versículo de memoria al número que aparece en la pantalla. A más tardar el día jueves, grabado de manera horizontal. Además, si tienen una pregunta sobre la Biblia, pueden enviar una nota de voz diciendo su nombre, su edad y su pregunta, y nosotros estaremos respondiendo esa pregunta en la próxima clase. Recuerden que hoy vamos por el devocional número 7. Pueden encontrar el devocional en la descripción del video.
Hasta la próxima, niños. Adiós.